Estamos ya de regreso en Tus Derechos, esta mañana conversando acerca de la ley del servicio civil. Para ello nos acompaña Ana María Lizárraga Mejía, y es secretaria general de la Unión Nacional de Sindicatos del Sector Estatal, UNASE. Muchas gracias, Ana María, por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, para entrar al tema de lleno, ¿cuáles son los puntos de esta ley que a ustedes les generan alarma, les generan controversia? Bueno, en primer lugar agradecer la oportunidad que tenemos los dirigentes sindicales de podernos dirigir a la opinión pública para que puedan conocer efectivamente cuáles son las observaciones y el reclamo, ¿no?, que ha merecido inclusive una opinión técnica de la Organización Internacional del Trabajo. Ha hecho 136 observaciones puntuales al proyecto, ¿no? Y una de las principales es que nosotros manifestamos es la necesidad de que entre los principios de esta ley se determine la estabilidad y predictibilidad, porque es importante que toda carrera no se conozca el camino a seguir. Este es un primer punto que ustedes plantean como problema. Sí, consideramos que es importante, indispensable e impostergable que esté el punto de la estabilidad y predictibilidad en la carrera administrativa. ¿Estabilidad absoluta? No, de ninguna manera. Nosotros jamás hemos planteado la estabilidad absoluta, no existe, porque existen causas de despido justas. En el decreto legislativo 276 están establecidas una serie de causales, no siempre, o sea, eso es un mito, ¿no? Quizás inventado por gente interesada en de alguna forma estigmatizar a los trabajadores del sector estatal. Y consideramos que en este aspecto el proyecto de ley trae pues nuevas causales que no tienen nada que ver con el desempeño de las funciones de los trabajadores. O sea, no son causas involucradas al desempeño del trabajador, como por ejemplo la supresión de plazas. En el caso, por ejemplo, de lo que ha sucedido con Prona, ¿no? Decir los trabajadores fueron despedidos porque desapareció Prona. Sin embargo, esas funciones están siendo asumidas por otro programa del Estado. Y no se previó la reubicación, sino lo más fácil, el despido. Y eso es injusto, consideramos que eso es un atropello y estamos luchando las centrales sindicales para que esto pueda ser también, ¿no?, realmente tomado en consideración. Otro elemento, estaba así, sí. Inestabilidad, bueno, en todo caso ustedes pedían predictibilidad y estabilidad. Ahora vamos al siguiente punto, ¿qué es? El siguiente punto es la negociación colectiva, ¿no? Hay un convenio internacional 154, ¿no?, que si bien es cierto no lo ha ratificado el Perú, sí está establecido en la Constitución el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores. Y es importante que se conozca que los trabajadores tenemos todas las facultades para poder exigir que el gobierno cumpla con este derecho. Negociar es uno de los derechos fundamentales de la libertad sindical. Si no tenemos oportunidad de negociar mejoras, creo que se pierde la esencia. ¿No lo sienten cubierto en esta nueva propuesta? Aquí se está convirtiendo la mutilación que hizo de este derecho la ley de presupuesto en su 58ª disposición complementaria transitoria, que establecía que no se podía negociar aspectos económicos en el Estado, ¿no?, en el sector público. Y ello realmente es atropellar un derecho de los trabajadores. Y esto también, por supuesto, que ha sido considerado como uno de los puntos más resaltantes de la Organización Internacional del Trabajo en el informe de la opinión técnica que nos han remitido a solicitud de las efectivamente centrales sindicales del sector estatal, ¿no?, que junto con la CGTP, que es nuestra central sindical, ¿no?, venimos reclamando por ser escuchados en las diferentes instancias del Parlamento, del Congreso de la República. Y bueno, lamentablemente la bancada de Gana Perú creo que no ha reflexionado todavía en ese aspecto y no han habido las modificaciones que consideramos indispensables. ¿No hay ningún punto en el que ustedes encuentren algún consenso con esta nueva propuesta? Bueno, uno de los puntos que sí consideramos es que debería haber una movilidad y presenta, con respecto a los ascensos, presenta algunos cambios. No estamos de acuerdo, por ejemplo, en que los cambios tengan que ser de manera transversal. ¿Por qué sentido? Porque la misma ley es contradictoria al separar algunas carreras que no están, que excluye algunas carreras dentro del aparato estatal, porque hay 11 sistemas de carrera que están siendo excluidos de la ley. Por lo tanto, reconoce que hay un trabajo especializado. Y eso es como debería ser una carrera administrativa, reconocer la especialidad, porque en cada sector
sector salud no hace lo mismo que educación no hace lo mismo que justicia no hace lo mismo que economía, ¿no? Ni economía lo mismo que energía nuclear. Entonces, cada sector tiene una especialidad y el promover el hecho de una transversalidad, o sea, que se pueda mover como sea, va en contra de la especialidad. Ese es un punto que nosotros consideramos amerita un debate nacional. Sí, también tenemos un punto de vista particular con respecto a la base. Sí consideramos que la base debe ser igual para todas, ¿no? El sueldo básico con el cual comienza uno en la carrera tiene que ser igual para todos. De ahí cada uno debe ir escalando de acuerdo a lo que ahora mismo respetan con los sistemas de carreras que excluye. ¿Qué pasa con el tema de las evaluaciones, Ana María? Completamente de acuerdo con que hayan evaluaciones, pero para fortalecer capacidades. Las evaluaciones que se implementan en este proyecto de ley es para buscar, ¿no?, a quién votar. Eso es en definitiva, porque usted ve que el punto fundamental es la eficiencia y la ineficiencia. Yo le pregunto... ¿Pero no consideras que hay que ser eficiente para mantenerse en un... Por supuesto, y estoy completamente de acuerdo con ello, pero si usted revisa todos los planes operativos institucionales, todos han pasado las metas y han sido felicitados los ministros por pasar esas metas, pero eso no es trabajo directo solamente del ministro. Es trabajo de los trabajadores, es la obra de los trabajadores, cumplir metas, cumplir objetivos institucionales, y eso se hace todos los años. Entonces yo digo, ¿de dónde se saca que hay la ineficiencia del aparato si cumplimos las metas? Si se cumplen las metas, entonces en la recaudación, por ejemplo, no tendrían ningún problema en ser evaluados. Por supuesto, pero es que somos evaluados de siempre. La evaluación ha existido de siempre, ¿no? El hecho de que se saque a cada rato nuevos sistemas o aparentemente pareciera como que no existiera, eso existe. La evaluación del desempeño existe, pero, por ejemplo, nosotros sí tenemos observaciones en que las evaluaciones que dirigen pues la carrera a la meritocracia, digamos, no deberían tener cupo, y acá le ponen cupo, porque replican lo que ya está vigente con el decreto legislativo 1025 a partir del 2008. ¿Cuál es el problema con eso? Claro, es que solamente el 10% puede ser evaluado como rendimiento distinguido. Y dígame usted, tenemos entidades que son completamente especializadas, ¿no? Y yo no creo que una entidad especializada, ¿no?, que exige maestrías, que exige doctorados, ¿no?, el 90% sea de mediocre para abajo. Y solamente el 10% tenga la oportunidad de hacer carrera, porque son ellos los que tendrán derecho a ascender. Entonces, ¿qué estamos propiciando? Que el 90% siempre sea mediocre, cuando yo le pongo cupo al mérito. Y lo lógico es que el que corresponda a ser de rendimiento distinguido sea evaluado como rendimiento distinguido, sea el 10, 15, 20, 25%. Bueno, pero en todo caso sí aceptan que hay necesidad de una reforma, hay necesidad de arreglar ciertos temas, porque hay 13 regímenes que conviven, algunos con más beneficios que otros, y eso se tiene que solucionar, ¿verdad, Ana María? Pero una reforma no puede caminar si no se incluye a quienes toman las decisiones. ¿No han sido incluidos ustedes? Por supuesto que no están incluidos. ¿Quiénes toman las decisiones, que son los funcionarios, los directivos? Acá de alguna forma promueven más y los protegen, pero no existe responsabilidad sobre las decisiones que toman. Es lo que sucede, y el caos que efectivamente existe en el aparato estatal, no es responsabilidad de los trabajadores. Y no le doy un caso. Yo soy presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores Aduaneros y Tributarios del Perú, son los trabajadores de la SUNAT, ¿no? SUNAT ha duplicado en estos 2 últimos años el personal que tiene. Éramos 7.000 trabajadores, ahora somos cerca de 13.000 trabajadores, ¿no? Bueno, el copamiento no es un tema de algún gobierno en particular, sino lamentablemente de muchos. Efectivamente, ahí tenemos un problema fundamental, ¿no? Ahora se está solicitando una consultoría para saber cómo es que cumplimos los objetivos estratégicos. Entonces, ¿cómo es que se toman ese tipo de decisiones? Contrato personal y luego contrato quien me oriente para ver cómo cumplo mis objetivos estratégicos. Hay algo que están dando mal. Entonces, bueno, la idea es que eso se solucione y que la meritocracia no sea un ideal, sino la idea de todo esto. Completamente de acuerdo, pero sin cupos. Bueno, ahí te dejamos la reflexión para ustedes. Ana María Lizárraga, secretaria general muy amable, de UNACE, ha estado con nosotros en Tu Derecho. Nos vamos a la pausa, regresamos con más.